¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy vamos a conversar con Víctor Acastelo, gerente industrial de la Asociación de Cooperativas Argentinas, bioetanol de maíz, fundamentalmente la planta de Villa María, pero además otras cuestiones que tienen que ver con la visión de ACA vinculada con la bioeconomía. Charlaremos luego con Mario Ravetino, titular del consorcio ABC, Frigoríficos Exportadores de Carne. Este es un sector que ha estado muy sobre el tapete y lo está todavía. Vamos a ver qué es lo que se pudo cerrar internamente dentro de la mesa de carnes y también con el gobierno para tratar de mantener fluida la mesa de los argentinos sin interrumpir el flujo exportador. Y vamos a conversar también con Mariano Winograd. Mariano, un filósofo de la agronomía, de la agricultura, de la alimentación, mucho para conversar sobre este momento tan particular de la Argentina y del mundo, vinculada a las tensiones que hay entre los productores de alimentos y el conjunto de la sociedad, no solo por precios, sino también por otros elementos. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Siempre Acron. BASF. We create chemistry. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Víctor Acastelo, un momento muy particular de la agroindustria en general, y creo que si hay algo que es señero en esta actividad es justamente lo que hace la Asociación de Cooperativas Argentinas, cuyo director industrial es Víctor. Uno de los temas del momento, Víctor, que queríamos hablar contigo, es lo que está pasando con ACA Bio en la problemática de biocombustibles en general, etanol, donde el presidente esta semana dio algunos indicios en su visita a Tucumán. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde ACA? Hola Héctor, ¿cómo te va? Un saludo a toda tu audiencia en primer lugar. Bueno, con respecto a etanol, bien conoces que hemos soportado un año muy duro, el año 2020, una caída de volúmenes de la industria del orden del 28% en volúmenes con respecto al 2019, y aparte de la caída en volúmenes, fruto de la pandemia en general, hemos tenido un problema en materia de precio, que tuvieron congelado el precio del etanol 10 meses y medio, y tuvimos un aumento del 10% solamente a partir del 15 de octubre. Los nuevos precios rigen a partir ahora del 2021. No obstante ello, bueno, al estar con precios de venta menores a los costos variables, bueno, tuvimos que soportar el momento y todas las industrias seguimos abasteciendo el mercado, algo más chico en volúmenes, pero con zonas complicadas en materia de rentabilidad. O sea que tuvimos en zonas donde la contribución marginal fue negativa, ¿no? Por lo tanto, creo que ese momento se transitó. Hoy estamos en una zona un poco más aliviado por una mejora de precios a partir del 1 de enero, algo más aliviado porque el maíz subió en forma significativa. Bueno, y en esta coyuntura, bueno, aparece las declaraciones del presidente de que, bueno, que los biocombustibles en Argentina
tienen que seguir, y en estos momentos, bueno, se está debatiendo la prórroga de la ley 26093, que bien sabes tuvo media sanción en forma unánime dentro de la Cámara de Senadores de la Nación, y que ahora estamos a la espera de su tratamiento en diputados. Y bueno, veremos qué surge en diputados, si se incluye o no en estas sesiones o va directamente a las sesiones ordinarias a partir de marzo. Vamos a ver cómo evoluciona entonces el tema de la nueva ley, donde lo que, digamos que la prórroga es un poco la segunda mejor opción. La mejor es tener una buena ley, pero mientras tanto, por lo menos que se den indicios concretos de que hay voluntad de seguir adelante con la política de biocombustibles, que era una duda grande que se había establecido un poco en el mercado. Así es, aparte de todas las plantas industriales, hicimos ampliaciones o estamos en proceso de ampliación. Por lo tanto, cuando pensamos en una industria, pensamos para 10 años, para 20 años, porque son capitales muy fuertes, son industrias de capital intensivo. Y bueno, y acá Bio está en un proceso de pasar de 170.000 metros cúbicos años a 270.000 metros cúbicos años, o sea, estamos ampliando en 100.000 metros cúbicos la capacidad industrial, y eso va a estar disponible a partir de julio próximo, o sea que estamos a 5 meses de tener esa ampliación de la disponibilidad de la planta. O sea que no es un proyecto que está en construcción. Está en construcción, que la fuimos dilatando todo lo que más pudimos con los contratistas locales e internacionales, algunos de ellos, en cuanto a tecnología, básicamente. Y bueno, pero ya ahora sí, ya en la curva descendente, diríamos, de la ampliación en cuanto a personal en la planta, contratista, etcétera, y en mayo, junio tenemos la última parada para conectividades, etcétera, porque ya los equipos principales están todos instalados para tener esa capacidad de 800 metros cúbicos día, que serían 270 millones de litros de bioetanol por año, mirando el mercado interno y también la exportación, ¿cierto? Porque tenemos que ser competitivos para vender etanol en Argentina y para venderlo también al mundo. Eso implica, si estamos hablando de 270 millones de litros, estamos en una molienda de maíz de 800.000 toneladas por año, más o menos. Exactamente, así es. Claro, No es la chiste. planta pasa a una capacidad de moler 1.200 a 2.000 toneladas día aproximadamente, 2.000, 2.200 toneladas días, y estaremos sí, cerca de los 750.000 toneladas de maíz Sí. por año, todo maíz procedente ahí de la zona cercana a Villa María. Córdoba es una gran productora de maíz de Argentina. Es fantástico. Esto, decime, ¿cuál fue el monto de inversión para hacer esta ampliación en 100.000 toneladas? Para tener una Y idea de lo que... fueron unos 50 millones de dólares, es menos que proporcional con respecto a la planta existente, donde ahí sí se invirtieron 150 millones de dólares anteriormente, y ahora con otros 50 millones de dólares adicional estamos creciendo en un 60% en capacidad. ¿Por qué? Porque, bueno, porque de 3 fermentadores ahora se agregan 2 adicionales, se duplica la capacidad de molienda totalmente nueva, pero no se crean nuevas plantas de silos. Vamos a Claro. ampliar con el almacenaje con silobolsas en esta primera etapa. La burlanda en esta ampliación va a ser toda húmeda, no se agrega un nuevo secador. La caldera y la turbina son las mismas, se hace un revamping de la turbina para crecer algo en energía eléctrica, pero bueno, vamos a requerir algo de energía eléctrica de la empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba. Las calles, toda la obra civil es la misma prácticamente, por lo tanto,
son equipos físicos imprescindibles, por eso se duplica la destilación, se duplica toda la parte de evaporación, no se amplían los tanques de bioetanol del producto terminado. Entonces, son 50 millones de dólares para los equipos necesarios para crecer en este 60% de capacidad de elaboración, que son esos 100.000 metros cúbicos año. Víctor, esto es interesante porque está relacionado también con lo que fue el diseño original, que yo me acuerdo, o si mal no recuerdo, era un espejo, digamos, se había planteado superficie como para poder replicar todas estas unidades nuevas que permiten la expansión dentro del mismo predio. Así es, Héctor, así es un espejo. Lo que pasa es que no todo fue, diríamos, replicado. La isla de destilación es un espejo, claramente, los fermentadores también, evaporación también. Bueno, en planta de silo la hemos diferido por la coyuntura, ¿cierto? Vamos a hacerlo con silo-bolsas, el almacenaje. La administración prácticamente es la misma, mantenimiento sí, tenemos que duplicar el galpón de mantenimiento. Bueno, Sí. los espacios tan amplios que había al inicio, distancias tan largas, ahora se acortan porque, bueno, precisamente por esta ampliación, que vamos a 800 metros cúbicos y si el mercado lo demanda, con una inversión no tan elevada, podemos ir a 1.000 metros cúbicos día en el término de un par de años. Bueno, eso va a depender del mercado, de los precios, de los volúmenes. Si Argentina va al aumento del corte como mínimo del E15, debería ir a Argentina por distintas razones, ¿no? Ambientales, salud pública, ¿cierto? Por las ventajas que tiene el etanol en materia de octanaje, etcétera, etcétera. Si Argentina crece en el corte o el mercado internacional acompaña, bueno, estamos preparados para otro salto en el futuro y así son las industrias, nos preparamos para seguir creciendo siempre. Es fantástico, no es la única industria en este mundo de la bioeconomía que abrazó tan fuerte ACA. ACA Bio es un poco, aparece como la nave insignia, pero ACA tiene también otras cuestiones vinculadas con la industria y que son parte de tu responsabilidad. Por lo tanto, te voy a pedir que nos aguantes un poquito, vamos a un corte y enseguida continuamos porque tenemos mucho más para hablar de todo lo que es esta relación de ACA y la bioeconomía. Enseguida volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Helm Argentina, líder global en protección de cultivos con más de 120 años de trayectoria y tecnología alemana que avalan la excelencia de nuestros productos. Ahora también contamos con la certificación ISO 9001 por la calidad de nuestro sistema de gestión. Somos confiables. Somos Helm. Más información en www.helmargentina.com. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizospray Integrum, nueva temporada. Te sorprenderá desde el comienzo hasta el final. Eleva la calidad de tus aplicaciones con Rizospray Integrum, el adyuvante que optimiza el desempeño de los graminicidas y evita los cortes de fase. Rizospray Integrum, aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Seguimos en el campo de la industria verde. Estamos conversando con Víctor Acastelo, gerente de industrias
de la Asociación de Cooperativas Argentinas. En el bloque anterior estuvimos analizando a fondo y charlando sobre la cuestión del bioetanol producido en la planta de ACA Bio en Villa María, pero bueno, convencionábamos que ACA está inmerso en el mundo de la bioeconomía. Tiene que ver con esto de la planta de bioetanol, que además genera dióxido de carbono biológico también como coproducto de la fermentación del maíz. Eso se recupera y va a la industria alimenticia, a las bebidas cola, pero ACA Bio también está metida, y ACA, la Asociación de Cooperativas, en otros temas industriales que tienen que ver con la economía 360. En ese sentido, creo que es interesante que nos comentes qué está pasando con la recuperación de silobolsas, que también son producidos por ACA en otra planta, Víctor. Así es, Héctor. Bueno, los silobolsas que se producen en la planta de General Pico, en La Pampa, que de paso está hoy a plena capacidad porque, bueno, el productor demanda mucho silobolsa. El año pasado fue un año récord en venta de silobolsas en Argentina. ACA participa solamente con el 12% de participación de mercado, pero fue creciendo y esos silobolsas se distribuyen por toda Argentina. ACA Bio es una consumidora pequeña de silobolsas, pero todas las cooperativas, los centros propios de ACA utilizan silobolsas, los propios productores, y esos silobolsas tratamos de que regresen a una planta de recupero que está ubicada en recupero de residuos plásticos del campo, que está ubicada en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, y ahí esa planta tiene una capacidad de recupero de 7.500 toneladas año, puede ser silobolsas, también viene film de los cobertores del algodón, y también bidones de fitosanitarios, envases vacíos triple lavados, que llegan a la planta de Cañada de Gómez. Yo te diría que hoy el 95% de lo que procesa Cañada de Gómez son silobolsas, y en este año que venimos con un volumen creciente, estamos un 30% arriba con respecto al año anterior en cuanto a plástico recuperado. Por primera vez vamos a superar las 4.000 toneladas de plástico recuperado. En estos días, yo te diría que entre esta semana habríamos alcanzado un hito en la planta de Cañada de Gómez con 10 millones de kilos de plástico recuperado. Recuerdes que esta planta ya hace más de 3 años que está en proceso de producción, y bueno, haber recuperado esas 10.000 toneladas de plástico de baja densidad y de alta densidad, la verdad que parecía un número lejano, pero que ya es una realidad. Y bueno, tenemos por objetivo recuperar el 100% del plástico que ACA envía al mercado. Todavía no estábamos en ese volumen. A régimen de este año estaremos en un 60% del plástico que a través de esa logística inversa tiene que llegar desde el campo a través de las cooperativas o de recolectores a Cañada de Gómez. Y bueno, y ahí, bueno, procesamos los silobolsas y los bidones, obtenemos un pellet, ya sea de baja densidad o de alta densidad, de alta pureza, y se lo proveemos a unos 40 industriales que nos demandan el plástico recuperado para otras industrias. Es fantástico, es Argentina Año Verde, como hemos dicho en alguna oportunidad, pero concretado. Hace 3 años no había nada de esto y ya usábamos bidones y ya usábamos silobolsa. Hoy los bidones se lavan 3 veces, se destruyen, y se armó la logística a través del mismo sistema cooperativo, y tengo entendido que también con la colaboración de otras entidades, de las fuerzas vivas, bomberos en algún lugar que se han sumado a la solución del problema logístico que implica mover estas 10.000 toneladas que se han reprocesado desde que nació esta unidad de negocios de ACA. Tal cual, hay cooperativas que han interesado a instituciones de bien público como bomberos voluntarios, caso de la cooperativa de Cotagro de General Cabrera, provincia de Córdoba, la cooperativa de Lehman, que está ubicada en Pilar, provincia de Santa Fe, muchas cooperativas, María Susana, Chacabuco, Avellaneda, bueno, es difícil hacer nombre, todas las cooperativas se han involucrado en el tema social y ambiental.
¿sí? Máximo Paz, etcétera. Muchas cooperativas están enviando el plástico a ACA Cañada de Gómez, básicamente Silo Bolsa, pero en el futuro ya es obligatorio el recupero de los bidones, los envases vacíos, triples lavados de fitosanitarios, donde la provincia de Buenos Aires con la OPD se va en punta porque tiene entre 15 a 20 centros habilitados. La Pampa ha habilitado CATS, Entre Ríos está habilitando CATS, Córdoba ya tiene la ley ya para transportar los envases vacíos como mercancías, diríamos, peligrosas, pero son envases vacíos de fitosanitarios para que lleguen a ACA Cañada de Gómez, porque repito, tenemos capacidad ociosa, tenemos una planta para 7.500 toneladas años y estamos en 4.000 toneladas años, y aparte esa planta también está pensado para duplicarse en Cañada de Gómez. Argentina envía al mercado todos los años 75.000 toneladas de plástico de campos, entre bidones y silobolsas. Y acá Cañada de Gómez tiene una capacidad para el 10%. Si hubiese más plástico, podríamos duplicar esa planta, que hoy está justo en el punto de equilibrio económico, porque no es un buen negocio en Argentina todavía procesar plásticos, pero desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, genera externalidades positivas, favorables para fitosanitarios, porque el plástico se recupera, y para los silobolsas, para tener un campo limpio de plástico. Por lo tanto, más allá del número económico, es importante la señal que le damos a la sociedad de recuperar el plástico y aparte darle una nueva vida al plástico en ese concepto de economía circular que tiene nuevos usos. Hacemos geomembranas también en General Pico La Pampa. Hoy se pueden hacer los bidones tricapas, los mismos bidones de fitosanitario. En la capa central se puede usar plástico recuperado, por lo tanto hay infinitos usos para el plástico del campo, que bueno, el objetivo es recuperarlo en Argentina en algunos años en su totalidad. Fantástica esta gestión de ACA vinculada con este nuevo mundo de la bioeconomía. Hemos repasado lo que es el tema del bioetanol, pero también metiéndonos en todo esto del mundo circular, la economía 360, donde realmente el asociativismo a través de ACA le ha dado una vuelta de tuerca fundamental. Nos quedan muchos otros temas para conversar contigo. Agroquímicos, que ustedes también son grandes y están entre los líderes en la Argentina, semillas con una paleta de productos realmente muy interesante, pero lo vamos a dejar para otra entrevista para no agotar con nuestras caras a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Víctor, y nos vemos prontito. Muchas gracias, Héctor, y un saludo a vos y a toda tu audiencia. Gracias. Un abrazo. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Con Banco Galicia financia todo lo que tu campo necesita. Además, contá con soluciones digitales para agilizar tus operaciones bancarias desde donde estés. Banco Galicia, siempre junto al campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Mario Ravetino, que es el titular del consorcio ABC, que reúne a las principales empresas frigoríficas exportadoras. Y este tema, digamos, ha estado en el tapete y está en el tapete en estos días
por el debate que se dio en el seno del gobierno y entre el gobierno y la comunidad por la cuestión del precio de los alimentos. Una de las medidas que tomó el gobierno y que nos gustaría debatir con Mario Ravetino es la de un poco los precios de referencia para la exportación de cortes, que es una medida que por ahí no se analizó mucho, en general no se conversó, pero que yo pienso que tiene una profundidad o un impacto potencial muy importante. ¿Cómo estás viendo esto, Mario? Buen día, Héctor. Un gusto estar con vos y estar en tu programa. Sí, coincido, es una medida que ha pasado en cierto modo desapercibida. Es una medida que compartimos plenamente de ABC. Vos sabés que en nuestra agenda el tema informalidad ocupa un lugar destacadísimo, primordial, y nosotros advertíamos que en materia de exportaciones de carnes se estaban dando situaciones que estaban alejadas en alguna medida de los valores normales y habituales que tienen los precios del mercado exportador. Entonces, la aduana promulgó esta normativa en donde establece determinados precios de referencia exclusivamente para el mercado chino, que es el gran mercado de volumen, que son precios de referencia indicativos que en alguna medida tal vez sean un poco bajos con respecto a la realidad, pero que indudablemente contribuyen de manera muy importante a normalizar, a transparentar, a hacer formal esta actividad de exportación en la que nosotros estábamos advirtiendo y notando algunas desvirtuaciones en materia de precios que esta medida intenta corregir. En conclusión, compartimos la iniciativa y esperamos que una vez tomada esta decisión se actúe ahora sobre las detecciones posibles que estén transgrediendo esta normativa que se ha formalizado días atrás. Quizás no quieras contar todo o decir todo, porque tiene implicancias, pero bueno, me animo a plantear o sugerir un poquito qué es lo que estaba pasando. Como está desdoblado el mercado cambiario, hay una tentación para que algunos que tienden a moverse siempre en la marginalidad o un poco más en la marginalidad, caen en la tentación de sacar provecho de esta situación con el tipo de cambio oficial por un lado y el dólar verdadero por otro, y entonces se estaban subfacturando exportaciones a China, lo cual le permitía generar ingresos muy interesantes a los que hacían esta maniobra, porque allá vendían después en dólares verdaderos y acá se ingresaban dólares a valor comercial pocos. Eso generó una desventaja competitiva para la industria que no puede hacer esas cosas o que no quiere hacerlo, y creo que por eso de alguna manera esta medida goza del beneficio, pero más que siempre estuvieron viendo la cuestión de operar en igualdad de condiciones. No sé si resumí más o menos el panorama de lo que estaba pasando, pero creo que la cosa va por ahí. No, es absolutamente así. Además, no hay ningún problema en expresarlo. Nosotros advertíamos su facturación en materia de exportaciones, que eso indudablemente traía consecuencias negativas para el operador formal, porque otra vez teníamos competidores informales que originaban descompetencia, que al proceder de esta manera tenían ventajas comparativas con respecto a la industria organizada, que partían desde un poder de compra ficticio en la hacienda local, pagando determinados valores por las diferentes categorías que en este caso van a China, que la industria cuando analizaba el negocio no lo podía hacer. Entonces, ¿cuál era la metodología que estaba ocurriendo? Que estas cosas se daban en la práctica. Y consecuentemente, reitero, se producían alteraciones en el mercado que perjudicaban notablemente a la industria frigorífica tradicional, que viene trabajando de hace muchos años en el negocio. Y también expresar que cuando nosotros avanzamos un poco en este trabajo, notamos que son operadores sin fábrica, operadores marginales, operadores circunstanciales del negocio, que así como aparecen, después se retiran. Y lo que nosotros estamos tratando de priorizar, por supuesto, desde nuestra entidad, es que continúen en el negocio las empresas que han estado toda la vida o que ingresen al negocio nuevas empresas
con la responsabilidad y el compromiso suficiente, no solo en el negocio, sino también en su infraestructura edilicia en las plantas, en su personal formalizado y en todos aquellos aspectos que hacen a la transparencia del negocio. Yo creo que por otro lado la preocupación del gobierno era que de esta manera se estaba, por así decirlo, y entre comillas, escapando carne que en condiciones normales debiera quedar en el mercado interno. O sea, se podía exportar cualquier cosa porque tenías esta brecha que te permitía hacer la bicicleta que se estaba haciendo. Ahora se Sí, genera también puede ser. Comparto Héctor, ese criterio. La otra cosa de la que se está hablando y que el gobierno prometió implementar y que algo se avanzó es en esto de llegar con cortes envasados al vacío al mercado minorista, digamos. Es un viejo anhelo también de la industria organizada en general, y pareciera que se está aprovechando esta crisis o este debate sobre el precio de los alimentos para dar un paso en la buena dirección. ¿Lo ves así? Totalmente, y sabes que comparto que es un viejo anhelo de nuestra entidad. Este sistema de distribución arcaico no resiste más análisis. Hay solo 2 países en el mundo, que son Paraguay y Argentina, que comercializan así, y son todas consecuencias negativas las que origina, partiendo del punto de vista sanitario, que es el manipuleo y manoseo de la media res, el roce con el camión, el roce con el piso cuando se descarga, el mismo roce en la carnicería. O sea que el tema del síndrome urémico hemolítico tiene mucho que ver en todo esto. También la cuestión del trabajador. El trabajador hombrea 100, 120 medias reses por día de 120, 130 kilos cada una, con las consecuencias que esto le otorga a su salud psicofísica. Siempre digo lo mismo, pero tengamos en cuenta que cuando viajamos, si el equipaje pesa más de 25 kilos, hay un recargo por el trabajador que lo lleva hasta el avión. Imagínate este pobre hombre cómo queda, ¿no? Después está el tema que hablábamos anteriormente, que es la transparencia y la formalidad. Ir avanzando en este sentido permite darle trazabilidad a la carne y, consecuentemente, identificar para que todos hagan los aportes previsionales e impositivos correspondientes. Y también algo que le interesa mucho al gobierno, que es el precio. Poder llegar con cortes admite que cada carnicero comercialice y solicite los cortes que vende. Hoy en día, al comprar la media res, tiene que integrar la media res. Y en aquellos barrios más humildes, tiene que bajarle el precio a los cortes caros, al lomo, al bife, al cuadril, para poder venderlos. Pero como tiene que integrar la media res, está obligado a subir los cortes baratos. Entonces, incrementa el valor del asado, de la aguja, de la pulpa, y eso desvirtúa totalmente el negocio. Entonces, traería favorecido los precios. Ya hay sistemas de esto, ya hay, porque algunos dicen, no, esto va a encarecer la carne. Es mentira. Hay frigoríficos que trabajan totalmente en cortes, en el Gran Buenos Aires, en La Plata. La cadena de supermercados trabaja también de esta misma forma, o sea que el incremento no se va a producir. Y por último, el otro mito que dicen, no, pero la gran inversión es un cuarto más con 2 palcos, 2 sierras automáticas, una balanza, una etiquetadora, no es mucho más que eso. Así que por todos lados el análisis de ir avanzando en este sistema cierra. Por supuesto, si vos querés pasar intempestivamente a los cortes, no estamos preparados. No nosotros, hay algunos frigoríficos que no están preparados, pero con una primera etapa de cuarteo y después una segunda etapa de cortes, se puede cumplimentar absolutamente este sistema y darle total transparencia, sanidad, previsibilidad, defensa del trabajador a la distribución de carnes en el país. Mira, Mario, yo creo que las cosas van muy rápidas cuando aparecen las señales. Cuando apareció la señal de China comprando muchísimos frigoríficos que no habían soñado con exportar, tanto aquí como en Uruguay, lo hemos visto en frigoríficos
que tenían solamente tráfico local o regional en Uruguay, que de pronto se convirtieron en frigoríficos exportadores porque no podían perderse la oportunidad china, ¿no? Entonces acá, así como está esa oportunidad, aparece también la oportunidad y solución en la que ganamos todos con esto de llegar con carne más prolija al mercado local, al mercado doméstico. Sí, efectivamente es así. Lo único que quiero expresar es que tenemos que ser serios y responsables. Es bienvenido que haya mayores frigoríficos exportadores, porque eso es mayor mano de obra, mayor competitividad para la materia prima, incentivar tener una mayor ganadería y mayor kilos en los animales que nos hace falta, pero tenemos que tener también responsabilidad en la habilitación. Por eso esto que yo decía de operadores inescrupulosos, que entran y que salen del negocio, hay que cuidar los mercados porque tenemos experiencia de lo que nos pasó con Lactosa y lo que nos costó. Entonces tenemos que ser, tanto a nivel planta como a nivel metodología en materia de sanidad y relaciones bilaterales, tenemos que ser muy responsables para garantizar los productos que exportamos. Muchísimas gracias por estos minutos, Mario Ravetino. Hemos repasado los aspectos centrales de lo que se ha venido manejando con el gobierno en función de poder mantener a la industria en pie, exportando, generando valor, generando divisas y abasteciendo al mercado interno. Gracias y volveremos a hablar próximamente. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. Somos Cestari. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari. Escribimos la historia, siempre junto al campo. La industria verde. Prepárate para arrancar con todo. La planificación de tiempo marca la diferencia. Reserva ya mismo la línea de herbicidas de FMC. La misma tranquilidad y flexibilidad que buscas para tu vida, podés tenerla en tu campo. Brucia te asegura el control de malezas más eficaz y mínimas restricciones para rotar tus cultivos. Elegí estar tranquilo. Elegí Brucia, de Summit Agro. Auspicia Molinos Agro. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Continuamos en el campo, la industria verde, y bueno, vamos a hacer un nuevo round con nuestro amigo Mariano Winograd. Mariano se ha convertido en gurú de los alimentos en general, un gran analista y un activador de los grandes movimientos que se están produciendo en este momento, siguiendo las nuevas tendencias. Impulsor desde hace muchos años de la producción y consumo de frutas y hortalizas, generador de toda una movida más reciente con la hidroponía, armando un grupo que tiene cientos de actores formidables que comparten información, y ahora en una nueva iniciativa, pero ya más, yo diría, de índole filosófica, cultural, pero no estamos parados, que es el antropoceno. Y te voy a dejar a vos, Mariano querido, para que nos definas qué es este concepto de antropoceno. Bueno, que sea un round, pero no de boxeo, sino de tai chi o de capoeira, que sea una suerte de movimiento, o un round de tango más vale, ¿no? Que para bailar un tango hacen falta 2. El grupo Antropoceno surge a partir de una traducción que hace mi compadre Alejandro Baleiro. Él fue mi compañero en la facultad hace 40 años y, a diferencia de mi carrera, que fue en el mundo privado de la fruta y horticultura, excepto el tramo aquel breve en el que fui subgerente del mercado central, él hizo toda su carrera en el INTA. En los últimos años estuvo a cargo de la oficina del INTA en Montpellier, Francia, y entonces conoció un poco el debate de Francia y de Europa acerca del Pacto Verde, en fin, todo lo que se está discutiendo en Europa, ¿verdad?
Entonces tradujo un documento de Bernard Valior, un sociólogo, un pensador francés, y esencialmente mi compadre invita a tratar de entender qué dicen estos movimientos contestatarios de los jóvenes que le tiran piedras a las carnicerías, de los chicos agrupados en torno de Greta y el tema del cambio climático, los que están preocupados por el medio ambiente, por el glifosato, por los periurbanos. En lugar de descalificarlos o ridiculizarnos como a veces ellos hacen con nosotros, porque nos califican de envenenadores, oligarcas, agrotóxicos, etcétera, tratar de entender esos reclamos en qué medida corresponden a demandas que la sociedad tiene insatisfechas y que van a exigir una adaptación. Nosotros no ignoramos que la agricultura siempre se ha adaptado. Desde que se inició la agricultura con aquellas plantas, aquella referencia más antigua de la agricultura, que son unos fósiles de higueras en el Medio Oriente, que por su ubicación detectaron que no eran naturales sino plantadas a la fecha, 13, 15, 18 mil años, la agricultura siempre ha cambiado. La agricultura de hoy no tiene nada que ver con la que yo estudié en mi facultad de agronomía, y probablemente aquella tampoco tiene que ver con la que estudiaste vos en tu facultad de agronomía, tal vez 10 o 15 años antes que yo. En consecuencia, ayer me llamaban de una radio de Chivilcoy y transmitía yo desde Merlo, donde estoy pasando este año mis vacaciones, y recordaba lo que fue mi desembarco en la horticultura en la década del 70. Prácticamente no había híbrido, no había riego por goteo, había muy pocos herbicidas, el riego era por aspersión, ni la menor idea de sustratos, hidroponía, el consumo era totalmente distinto, la logística, la post cosecha. En fin, la agricultura siempre avanza y en este momento los desafíos que tenemos son gigantes, pero necesitamos un consenso nacional acerca de la importancia que tiene la agricultura, o si queremos la fotosíntesis. Y la verdad que declaraciones como las que dicen cortar es una maldición, también alguien podría decir que la agricultura es una maldición, o la fotosíntesis, o la ley de la gravedad. En fin, la agricultura no es una maldición. La agricultura es un conocimiento, es un valor que el ser humano desarrolló en los últimos 15.000 años, una vez que observó la fotosíntesis y trató de aprovecharla para que la humanidad sea cada vez mejor y no cada vez más insegura. Mariano, ¿vos creés que esta grieta que se abrió por estos movimientos, que indudablemente existen, y donde yo comparto que la cuestión no es de acusarlos de comunistas o de lo que sea, porque se dice de todo, desde el sector que se pone nervioso, y acá el que se pone nervioso pierde, pero más allá de no ponerse nervioso, ¿vos creés que hay posibilidades de sostener un diálogo con estas organizaciones o con sus, de alguna manera, filósofos, o realmente lo que hay que hacer es comunicarse con el resto de la sociedad y hacer un combate radial, digamos, hablar con el gran público y no hacer esfuerzos por allanar posiciones con los que están del otro lado del mostrador? Yo creo que la grieta no se debe esencialmente a estos grupos que expresan ideas. Es como decir, en fin, cuando apareció la siembra directa y se cuestionó el arado, probablemente los fabricantes de arado de reja en algún momento todavía defendieron su tecnología. La grieta no se debe a que pensemos cosas distintas. La grieta se debe a que hay un problema político en la Argentina, que las autoridades esencialmente, e incluyendo el sistema político, académico, sindical, tiene ideas muy viejas y utiliza esta provocación. Es una ideología política. Yo lo oí a Laclau en la Biblioteca Nacional cuando Horacio González lo trajo para hablar de su libro del populismo. Y Laclau es un defensor de la idea de que para hacer una política hay que tener un rival. Esto ya lo inventaron los nazis, en fin, es muy viejo. En Argentina durante mucho tiempo hubo estas controversias, unitarios y federales, conservadores y radicales, peronistas y gorilas, etc. Y durante muchos procesos de operación y encuentro. Hasta la historia del general Roca, nuestro
como se la cuenta, porque yo creo que tenía su compadre que era Pinceno, Rosas, en fin. Ayer, anteayer, oí en la radio una historiadora, en este momento no me voy a recordar el nombre, se recambió el nombre, es Chechman, pero Chemet, algo así. Se las invito a visitar porque plantea, la grieta no es un problema de los movimientos ecologistas o de los movimientos ambientalistas. La grieta es promovida desde el gobierno porque la verdad no tienen un proyecto superador y utilizan la grieta como una estratagema para ganar la próxima elección y seguramente a partir de ahí pretender que ojalá suba la soja y llegado el caso hacer el ajuste de ellos, como hizo Menem. No creo que sea pertinente creer que la grieta surge por la existencia de posiciones distintas. La grieta depende del árbitro. Dos equipos de fútbol que juegan en la cancha, cada uno le quiere meter goles al otro y eso es lícito. Ahora, si la tocan con la mano, si se empiezan a patear, a escupir y a putear y el árbitro no establece que hay unas normas, en fin, el problema probablemente sea del árbitro. Yo creo que la grieta es un problema del árbitro. Y el árbitro es esencialmente el Estado y acompañado de todo lo que Macri llamaba el círculo rojo. Hay una parte importante de la prensa, de la academia, del empresariado y del sindicalismo que suscriben esa idea de que en la Argentina hay unos buenos y unos malos. Es una visión como el cine de Hollywood del año 50, absolutamente perimida. Esta historiadora decía que en los jueguitos para chicos, lo que están viendo los chicos, mis nietos de 6 años, ya no hay malos y buenos. Se enseñan las sutilezas. A veces pasan cosas mejores y a veces pasan cosas peores, pero las cosas surgen de una construcción social que los incluye a todos. Esta historiadora que yo también escuché, que me parece muy interesante, plantea justamente que la Argentina y el mundo, el universo en general, pero en la Argentina en particular, ha convivido, así como tuvo sus grietas, unitarios federales y demás, tuvo grandes ciclos históricos de acuerdos, donde el debate político no establecía un callejón sin salida o una profundidad tal que impedía tender puentes. Dentro de la familia podía haber radicales y conservadores y no se mataban, digamos, se podía sostener el diálogo, no había una separación como la que puede haber en este momento si aparece un liberal en el mundo kirchnerista o un kirchnerista en una familia liberal. Walsh hablaba del país jardín de infantes, que fue en el que fuimos a la escuela nosotros. Es cierto que éramos más ingenuos en algún aspecto que los chicos de hoy. En fin, no teníamos teléfono celular, no había Wi-Fi, no había WhatsApp, no había TikTok, pero efectivamente yo creo que no había esta idea, esta demonización de que había unos argentinos que no eran la patria y otros argentinos que sí eran la patria. No es la idea que aprendimos nosotros en nuestra escuela. Y en fin, esto ha sido una estratagema esencialmente del kirchnerismo que ya viene gobernando, pero probablemente, en fin, digamos, viene de antes. Fernando Vilella dice que hace 60 o 70 años que venimos en una barranca abajo, que la Argentina pierde Producto Bruto por habitante, pierde relevancia en el mundo. El problema es largo. Creímos cuando este gobierno asumió y el presidente Fernández hizo discurso en la Asamblea que realmente venía a superar ese asunto y parecería ser que la cuarentena, la pandemia lo invitó a abusar una vez más de las falacias. En estos días se encuentra con la mesa de enlace y la verdad le va a decir a la mesa de enlace que si no bajan los precios los va a castigar con más impuestos. Sería más o menos como llamar al obispo y decirle que si no bajan los precios le va a impedir practicar misa. No tienen nada que ver los precios con la mesa de enlace. Los precios tienen que ver con la inflación y con la emisión de moneda por parte del Estado, que gasta siempre más de lo que recauda. En tiempos del macrismo, financiado con endeudamiento, y en el kirchnerismo, financiado con atraso cambiario y emisiones espurias de moneda. Siempre es interesante debatir con vos. Creo que lo bueno es tender puentes permanentemente. Vos has tendido puentes entre los inquietos por una tecnología como la hidroponía y ahora por todos los que estamos dentro de este debate acerca de cómo hacer para que el conjunto de la comunidad se amigue con sus proveedores naturales
de alimentos, los mejores y los más baratos del mundo, y eso nos lleva a pensar qué amargura que estemos todos peleados por la comida que en la Argentina fluye. Si vemos la realidad con sus claroscuros, es cierto que el año pasado, en el 2020, los precios frutihortícolas subieron en el orden de 100%. Ahora, si hacemos un análisis inteligente y consultamos a los que saben, nos van a decir, lo que pasa es que en el año 2019 el consumo estaba bajísimo, los precios muy deprimidos, había un contexto de recesión, había poco dinero en los bolsillos de los consumidores, y durante el año 2020, una de las consecuencias de la pandemia fue que con la cuarentena, la gente recluida en su casa, cambiaron totalmente los presupuestos familiares, porque no se gastó en zapatillas, no se gastó en shopping, no se gastó en cine, no se gastó en viajes, no se gastó en combustible para el auto. Entonces la gente, esencialmente la clase media, sobre todo si están en relación de dependencia y siguieron cobrando sus salarios, a lo largo del 2020 tuvieron un ingreso que les permitía comer bien, holgadamente. Y si además uno, en vez de salir a comer al centro, como era la condición natural de una gran ciudad, uno consume en su casa, es probable que uno consuma más hortalizas, prepara más cosas, le dedica más tiempo a la cocina, googlea recetas, habla con la abuela en Santiago del Estero para que le recuerde cómo se preparaba aquella comida de la infancia. En fin, todo ese fue el motivo por el cual hubo más consumo de frutas y hortalizas y hubo una situación de relativamente bonanza para el sector hortícola. Pero como cualquier sector de la economía, cuando el sector hortícola recibe más precio y más ingresos, lo que hace es invertir. Entonces siembra más, entonces produce más y después se produce la normalización. Ahora, si la Argentina anda siempre a los bandazos y no tenemos moneda, no tenemos crédito, no sabemos cuál es la inflación, no tenemos precios de salario, no tenemos referencia, es cierto que los bandazos. Muchísimas gracias, Mariano, por haber compartido estos minutos con nosotros. Realmente muy interesante todo lo tuyo. Y nosotros enseguida volvemos aquí en el campo de la industria verde. La misma tranquilidad y flexibilidad que buscas para tu vida, podés tenerla en tu campo. Brucia te asegura el control de malezas más eficaz y mínimas restricciones para rotar tus cultivos. Elegí estar tranquilo. Elegí Brucia, de Summit Agro. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. Reflexión final en esta semana tan particular donde se han generado toda clase de tensiones entre campo y gobierno, tensiones que están vinculadas, yo creo que tienen una componente un tanto falsa, por no hablar de cinismo. Es cierta la preocupación del gobierno por el precio de los alimentos y por la inflación en general, pero creo que a esta altura de las cosas todo el mundo sabe que hay poco impacto en la suba de los precios internacionales con la suba de los alimentos en la Argentina. ¿Por qué? Porque países con similar estructura industrial o estructura económica y exportadora que la Argentina, como Brasil, Uruguay, Paraguay, no han tenido el mismo impacto inflacionario en general, aunque puede ser que el precio de los commodities agrícolas haya tenido alguna pequeña incidencia en esto. Me parece que es
muy clara la necesidad del gobierno de ir instalando condiciones para poder aprovechar esta volada de altos precios internacionales y pegarle una vueltita de tuerca más al sector agrícola por el lado de las retenciones. En ese sentido, me parece que vamos a un callejón sin salida, porque es cierto que el campo va a tener mejores ingresos, es cierto también que esos mejores ingresos se van a volcar en una mayor producción futura y en un clima de inversión en el interior de las cadenas, y eso es lo plausible de todo esto. Pero es cierto también que el gobierno está muy tentado por pegar un manotazo, y por ese lado va la cosa, a ver si hay suficiente imaginación dentro del sector para ofertar, para poder generar situaciones que permitan llegar un poco a atravesar esta coyuntura sin que entremos al quirófano con una motosierra y que podamos operar con bisturí. Hay mucho que se puede hacer, hay ideas, y me parece que es cuestión de sentarse a elaborarlas, cosa que no se hizo anteriormente y que tampoco se está haciendo ahora. Y creo que es el momento de no cerrarse cada uno en su postura, sino ver qué puentes se pueden tender para lograr que todo esto se pueda armonizar de una vez por todas. Hasta la semana que viene.